nombre de Dios y la patria se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que modifica la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección. Boletín 14.767-03. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Joana Pérez, Daniela Chicardini, Marcela Hernández, Claudia Mix, Jimena Osandón y Marisela Santibáñez, y de los diputados señores Iván Flores y Víctor Torres, que prohíbe la diferencia de precios por género en la venta de todo tipo de bienes. Boletín 14.777-03. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia de suma para el despacho del proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada. Boletín 14.743-03. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección. Boletín 14.767-03. Un oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión y remite informe mensual con cada una de las regiones del país, la cantidad de solicitudes que se han presentado hasta la fecha en el marco de la Ley 21.249, así como la cantidad de personas que no han pagado las cuentas de los servicios de agua y saneamiento. Y finalmente, presidente, una solicitud del coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, señor Francisco Larraín, por el cual solicita estar presente en la sesión de hoy junto al abogado señor Juan Pablo Loyola. Eso es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Yo solamente pediría, si es posible, por lo menos en el caso particular mío, que me pudieran entregar una copia por escrito del oficio que mandó el Superintendente de Servicios Sanitarios. ¿Es posible? Sí, presidente. Lo que pasa es que vamos a abordar este tema el día mañana en la sala, entonces quisiera tener esa información. Si me lo pueden imprimir, por favor. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Diputadas, diputados, nos acompaña el diputado Alejandro Bernales, telemáticamente, el diputado Enrique van Weissenberger y también la señora Luz, que la saludamos con mucho cariño y le mandamos un saludo muy especial a Alvarito, si es que nos está viendo desde su lugar de descanso. Bien, o nos escucha. Muy bien, entonces hagamos pasar a nuestros invitados para que nos aboquemos al primer tema de la tabla hoy día, que es continuar la discusión en general del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea un registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, con urgencia calificada de suma. Están invitados hoy día el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, el señor Joaquín Cortés, y el presidente del Banco Central, don Mario Marcel. Así que yo les pediría que pudiéramos invitar a ambos. Sobre la tabla usted iba a plantearme un problema. Antes de darle la palabra, le voy a ofrecer la palabra a la diputada Sofía Cid, que me va a plantear una inquietud que me manifestó. Antes de darle la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, a la secretaria, quienes nos acompañan, a los colegas. Como se lo había planteado anteriormente, presidente, yo quisiera solicitar a la comisión que me apoye en la invitación del ministro de Minería y el subsecretario para que nos expliquen el proceso de licitación del litio. Porque la verdad, bueno, yo lo he visto algo en la prensa, no tengo el detalle, pero me gustaría conocer las bases de licitación, la fecha en que se publicaron estas bases de licitación y también saber a qué yacimientos nos estamos refiriendo, porque se habla de explotar cierta cantidad de toneladas de litio en un tiempo establecido, pero no sabemos si es del salar de Atacama, no sabemos si es del salar de Pedernales, si es el salar de Maricunga. También me gustaría saber si dentro de esa licitación existe algún beneficio para la región donde se encuentra la explotación del litio. Y bueno, los detalles en general, porque además estamos cerrando el ciclo de un gobierno, comienza otro, y sería interesante saber de qué se trata en detalle, así que ojalá lo antes posible el ministro pueda venir a la comisión. Muy bien, acogemos su planteamiento y tomaríamos la decisión de invitar al ministro de Minería y Energía para el día lunes a las 9:30 horas en una sesión especial que haríamos el día lunes. Espero
que el ministro venga, porque es buenazo para hacerle el quite a los problemas. Porque cuando lo invitamos por la ley del corte de los servicios básicos, desde agosto no vino nunca, hasta noviembre, diciembre, y vamos en enero. Así que esperemos que, por favor, si le pudieran hacer llegar lo más rápidamente posible la invitación al ministro de Energía y Ciencia para que no se nos arranque, porque es bueno para arrancarse, sí, para no asistir. Diputado Sepúlveda, ¿algún antecedente complementario sobre sobre lo mismo? No sé si lo han visto en la comisión, pero obviamente los temas del gas siguen siendo un tema relevante y recién salió hace unos días atrás el informe final de la Fiscalía Nacional Económica, y creo que el ministro, por tratarse de temas vinculados al consumidor, finalmente yo espero que pueda venir y además incorporar ese tema para ¿El mismo ministro de Energía? El mismo ministro. Entonces lo invitamos por los dos temas, para que se le invite primero por la cosa de la licitación del litio y en segundo cosa por la situación del gas. Diputada Sofía Cid. Sí, tal vez, no sé si hacer alguna gestión con el ministro de SECPRES, porque de verdad, por lo menos lo que ha pasado en distintas comisiones, cuando se ha citado el ministro, no ha asistido el ministro de Energía. Y no me gustaría que volviera a pasar eso. No sé si podemos tomar alguna otra medida, hablar con el ministro de SECPRES o, como decía usted, la invitación lo antes posible, porque son temas muy relevantes y no podemos seguir esperando. Diputada, le voy a contestar de los siguientes términos. Como usted es diputada de gobierno, tiene más llegada y facilidad para pedirle al gobierno de que se haga presente. Pero lo más probable es que mañana va a estar el ministro de la CESPREC, como vamos a abordar el tema del financiamiento de la pensión universal, así que podemos insistirle al ministro que coordine la presencia del ministro de Energía. Podemos el lunes, por eso si el lunes no aparece, si el lunes el ministro no viene de Energía y Minería, veremos los cursos de acción a seguir. ¿Para qué nos vamos a anticipar? Muy bien, queremos darle la bienvenida a don Mario Marcel. También le damos la bienvenida a don el presidente, siempre se me escapa el nombre. Pero viene el vicepresidente, no está el presidente, ¿no? Del Joaquín Cortés, ¿está, no? Sí, ¿no? No. O está don Joaquín Cortés, que no lo veo. Viene el señor Kevin. Sí, por eso que me estaba enredando. Y veo también que vi por ahí a don Lucas del Villar, de CERNAC, que también nos va a acompañar, más algunos asesores que no ubico perfectamente, pero le damos a todos la bienvenida a la sesión. Así que le ofrecemos la palabra a don Mario Marcel para que usted nos entregue la visión del Banco Central sobre esta iniciativa de crear este registro. Muy bien, muchas gracias, presidente. Estamos empezando el año con este proyecto que tiene que ver con temas que para el Banco Central han sido muy importantes durante ya un buen tiempo. Tengo una presentación para la cual me tendrían que autorizar, me tendrían que permitir compartir la pantalla. Conveniente, están haciendo el apoyo tecnológico. Ya. Está habilitado, señor Marcel. Ok. Quiero hacer que estoy inhabilitado, pero vamos a ver. Ahí está. Ok. Entonces. Muy bien. Bueno, presidente, como mencionaba, este es un proyecto que tiene que ver con temas que el banco ha planteado durante mucho tiempo, especialmente en informes de estabilidad financiera, y lo ha hecho tanto desde la perspectiva de la estabilidad financiera como en relación al tema del endeudamiento de los hogares. Y me parece que ese es un buen
punto de partida para la presentación. En Chile, los hogares han experimentado un crecimiento muy importante de su endeudamiento a través del tiempo, muy sostenido de manera casi sistemática desde principios de la década anterior, con variaciones que en general tienen más que ver con la evolución del denominador, es decir, con el producto, que con el nivel de endeudamiento. Y como se ve ahí en este gráfico, este proceso de crecimiento de la deuda en relación al producto, si bien tiene relación con el propio desarrollo del mercado de capitales y del mayor acceso a financiamiento bancario, vemos que en general el crecimiento más importante se ha dado a través del crédito hipotecario. Sin embargo, las deudas no hipotecarias, aunque son de menor peso en términos relativos, también han tenido un crecimiento importante en este periodo. Si hacemos la comparación internacional para tener un punto de referencia, vemos que Chile aparece en una parte, en un tramo, digamos, intermedio de la distribución de las deudas de consumo, siempre como porcentaje del producto, pero si miramos los países que están hacia arriba, que están por encima de Chile, vamos a encontrar que en general son países más desarrollados, mientras que Chile parece en general tener niveles de deuda de consumo en relación al producto que son mayores a los de otros países emergentes, y en otras comparaciones que hemos hecho en relación al ingreso per cápita, la deuda de consumo parece algo más alta de lo que correspondería a nuestro nivel de desarrollo. Esto se presenta aquí para la deuda de consumo de los hogares y también para la deuda a través de tarjetas de crédito. Ahora, por supuesto, estos son promedios, son agregaciones de datos de muchos segmentos distintos de hogares, pero esos promedios pueden esconder niveles de endeudamiento que pueden ser insostenibles para algunos segmentos importantes. Y en este gráfico vemos que es el estrato de ingresos menores el que destina una proporción mayor de sus ingresos a pagar deudas. Aquí estamos comparando el 2014 con el 2017 porque la información se basa en la encuesta financiera de hogares. Esa encuesta se está haciendo ahora, se está procesando ahora para el año 2021, así que pronto vamos a tener información actualizada, pero lo que muestran estos gráficos, cierto es que es en el estrato 1, que es la mitad de menores ingresos de la economía, la que tiene una razón de carga financiera sobre ingreso disponible que es más alta y que además aumentó del 2014 al 2017. Por supuesto, si tuviéramos una distribución completa, también encontraríamos algunos segmentos de hogares donde estas proporciones son aún mayores, porque estos todavía son promedios para ciertos segmentos de ingresos. Ahora, en los últimos 2 años se ha dado una situación bastante especial porque hemos tenido un decrecimiento del crédito de consumo. El crédito hipotecario se ha mantenido relativamente estable, pero el crédito de consumo ha tenido caídas importantes durante todo el año 2020 y parte del 2021. Pero además esto se ha combinado no solamente con la evolución del crédito en sí mismo, sino que también con lo que ha ocurrido con los ingresos de los hogares y la liquidez de la que estos disponen. Dado que en el último año había un crecimiento importante del producto y los ingresos de hogares, además vemos una caída en la relación entre deuda e ingreso, que estaba en el primero de los gráficos, pero además la liquidez de la cual han dispuesto los hogares en virtud de las transferencias fiscales y de los retiros de fondos de pensiones han significado una menor demanda de crédito de consumo y también que muchos hogares aprovecharan ingresos adicionales para ponerse al día en sus deudas. Pero esta es una situación que podemos calificar más bien de transitoria y donde a medida que vamos alejándonos del periodo de la crisis con estos accesos extraordinarios a liquidez, nos vamos encontrando que dado que las deudas de consumo tienen plazos más cortos que las deudas hipotecarias, hace que el nivel de endeudamiento para consumo en relación a los ingresos
sean más sensibles a aumentos de la tasa de interés como los que están ocurriendo actualmente. Entonces, ¿cierto? En el caso de los créditos de consumo se otorgan con plazos de entre 3 y 5 años. Por lo tanto, ¿cierto? Se renuevan con mayor rapidez. Al renovarse, ¿cierto? Van capturando o van reflejando las tasas de interés de mercado tal como van evolucionando, y como sabemos en este periodo estas tasas están aumentando como producto de la evolución de las condiciones financieras y la propia política monetaria. Entonces, en el fondo, luego de este periodo en que hemos tenido una caída del crédito consumo y donde el grado de endeudamiento de los hogares también ha tendido a caer porque además han crecido sus ingresos, esto puede verse seguido de un ciclo de nuevos aumentos del crédito consumo, en la medida que los hogares quieren mantener sus niveles de consumo alimentados durante este periodo por estos accesos adicionales a liquidez, o que vayan surgiendo otro tipo de necesidades. Entonces, este es un momento bien importante para poder actuar respecto de la información de la cual disponen las instituciones financieras para otorgar crédito y evitar que se reactive un ciclo de sobreendeudamiento que pudiera hacerlo volverse insostenible para muchos hogares. Ahora, esto, ¿por qué ocurre? Y lo que es la justificación de este proyecto es el hecho de que hoy en día, ¿cierto? Existe información disponible de endeudamiento dentro del sistema bancario, pero no existe acceso de los bancos a información sobre el endeudamiento con instituciones no bancarias, y las instituciones no bancarias no tienen información sobre el endeudamiento bancario. Entonces hay, por así decirlo, una fragmentación de oferentes y de información crediticia. O sea, no importaría, ¿cierto?, que tuviéramos una gran diversidad de oferentes de crédito, pero lo que ocurre en este caso es que hay acceso diferente a la información crediticia, y esa fragmentación induce niveles mayores de endeudamiento. Entonces, aquí en el gráfico de la izquierda vemos más o menos cómo está compuesto el crédito de consumo. Vemos que los oferentes no bancarios tienen un peso importante, que vamos a ver a continuación, que es mucho mayor que para el crédito hipotecario. Y cuando nosotros como Banco Central hemos tratado de medir el efecto de esta asimetría de informaciones, es decir, el hecho de que no haya información sobre otras fuentes de crédito, lo que nos encontramos es que, por un lado, tanto las cajas de compensación como las casas comerciales tienden a subestimar la deuda que tienen sus clientes con los bancos, y por otro lado hay una mayor ocurrencia de impagos entre las personas que tienen obligaciones simultáneas con oferentes que no intercambian información. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que esta segmentación del mercado crediticio en términos de la información del endeudamiento de los hogares tiende a generar una subestimación de los niveles de endeudamiento de los mismos y tiende a generar o aumentar la probabilidad de impago de parte de los deudores. Por supuesto, esto mirado del lado de los deudores significa, ¿cierto?, que las personas, al existir esta asimetría, tienden a incurrir en niveles mayores de endeudamiento de los que son posibles de sostener cuando se endeudan con instituciones de ambos grupos de oferentes de crédito. En el caso del crédito hipotecario, el sector bancario tiende a dominar, pero sin información consolidada de deudores en mutuarias que son administradas por las compañías de seguro, lo cual también genera un escenario de información incompleta, ¿no? Esto, en el caso del crédito hipotecario, además se ha combinado con este fenómeno del rezago en la incorporación de información de nuevos créditos hipotecarios, cosa que ha sido subsanada recientemente por la CMF, pero que ha hecho que durante un buen tiempo haya instituciones que, en términos de la promoción de sus créditos, usan el argumento del no acceso de la información de otros acreedores a esas deudas como un elemento de marketing, por así decirlo, hacia sus clientes, ¿no? Entonces,
el que no se conozca el nivel de endeudamiento sea un factor para hacer marketing es prácticamente, ¿cierto?, impulsar a los hogares o a los clientes a sobreendeudarse. Entonces, en ese sentido, más y mejor información crediticia genera efectos positivos para la ciudadanía, porque, en primer lugar, mejora las condiciones crediticias para los buenos pagadores, lo cual a su vez incentiva el buen comportamiento de pago, es decir, se genera como un círculo virtuoso, es decir, los buenos pagadores, en la medida que todos los oferentes de crédito tengan información de que son buenos pagadores, van a tender a tener acceso a un crédito más barato. Por otro lado, ¿cierto?, más y mejor información crediticia fortalece la gestión de riesgo en las instituciones financieras, se reducen las posibilidades y estímulos al sobreendeudamiento, mejora las herramientas de supervisión financiera, fomenta la competencia en el mercado del crédito, facilitando la movilidad de los clientes entre distintos oferentes de crédito, y especialmente cuando los registros cuentan con información positiva, o sea, de deuda al día, se consiguen beneficios adicionales. Entonces, todo esto facilita el acceso y disminuye el costo del crédito para los buenos pagadores y da más seguridad a los ahorrantes. Hay que quizás agregar a esto un elemento adicional, que es que cuando no existe transparencia o acceso a la información crediticia de los deudores, muchas veces el oferente de crédito tiende a recurrir a otros mecanismos, otros criterios para evaluar el riesgo del deudor. Y eso fácilmente puede llegar a que se introduzcan ciertos prejuicios respecto del acceso al crédito en función del domicilio, en función del apellido, en función de otros antecedentes que hoy día, incluso, ¿cierto?, en este mundo digitalizado, se pueden incorporar a algoritmos que definan el acceso al crédito sin que se tenga la información más directa que corresponde, que es cuánto debe una persona y cuán buen pagador efectivamente es. Este es un tema que el Banco Central ha expuesto varias veces, como decía al comienzo, y ha planteado varias veces la necesidad de terminar con estas asimetrías de información. En general lo hemos hecho en el contexto de informes de estabilidad financiera y en general siempre hemos tenido una muy buena respuesta de parte de los parlamentarios. Y ahí hay una lista de varias presentaciones, recuadros dentro del informe de estabilidad financiera, capítulos dentro de ese mismo informe, etcétera, que están ahí para referencia y pinchando cada uno de estos textos marcados en azul se pueden encontrar las referencias correspondientes. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la experiencia internacional a este respecto? Bueno, en primer lugar, nos dice que en distintos países el acceso a la información de crédito es algo que es valorado por las razones que aquí se han mencionado, y eso ha hecho que tanto economías avanzadas como economías emergentes hayan tendido a fortalecer el desarrollo, la extensión de los sistemas de información crediticia. Esto siempre dentro de las tradiciones jurídicas de distintos países. Entonces, los países de tradición más francesa tienden a tener registros de crédito, Bélgica, Francia, Portugal. Países de la tradición más anglosajona se inclinan por burós privados de crédito, como Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, el Reino Unido. En esos países no existen registros de crédito, pero sí existen sistemas administrados por el sector privado. En el caso de Europa y de América Latina coexisten registros y burós de crédito en Austria, Alemania, Italia, España, y en América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Chile con la parcialidad que describía hace un momento. Los burós de crédito han existido en Alemania, Estados Unidos y Suecia por casi un siglo, mientras que en otras economías avanzadas han surgido durante los últimos 20, 30 años. En el caso de Argentina hay un registro de crédito desde el 91, en México desde el 95, y hay otros ejemplos ahí para Marruecos y Egipto, es decir, países que tienen un desarrollo ya de varios años previos a nosotros. Ahora, acá
un elemento bien importante en la definición de estos sistemas de información es cuál es la información que se entrega, es decir, si esto es información crediticia negativa relacionada con los impagos o con los atrasos en el pago de las deudas, o de información crediticia positiva sobre los niveles de deuda, historial de transacciones o alguna combinación de ambos. Entonces, acá se grafica lo que acaba de escribir, que es que los oferentes de crédito, ¿cierto?, pueden tener acceso a sociedades privadas de información crediticia, donde estas usan registros públicos, fuentes de información tributaria, etcétera, pero que son siempre organizaciones privadas con participación voluntaria recíproca, donde hay riesgos de conflictos de interés, o se puede recurrir a registros de crédito de carácter público, donde la participación es obligatoria, la cobertura es universal, están regulados por los bancos centrales y la información es agregada a nivel de deudor. ¿Cuáles son, cómo ponderan estos beneficios los distintos países? Vemos en este cuadro que en general los beneficios asociados a la generación de mayor información crediticia son coherentes con su adopción en numerosas economías. Entonces tenemos para distintas agrupaciones de países, la zona euro, América del Norte, América del Sur, ¿cierto? Cómo si acaso estas fuentes de información contienen solo información negativa o contienen información positiva y negativa. Y vemos que en general la información positiva y negativa es la que tiende a dominar y que las regiones del mundo donde hay menos sistemas de estas características tienden a corresponder a regiones con países de menor grado de desarrollo y menor grado de desarrollo también de su propio sistema financiero. Ahora, esta experiencia internacional ha llevado a definir ciertos principios de los sistemas de reporte de crédito. Aquí se cita unos principios desarrollados por el Banco Mundial en el 2011, que se refieren, por un lado, a la calidad de los datos, a cómo se procesan esos datos para asegurar seguridad y eficiencia, a la gobernanza y el manejo de riesgos por parte de quienes administran los datos, el marco legal y regulatorio para el reporte de la información, asegurando de que sea predecible, no discriminatorio, que esté en línea con los derechos de los interesados y de los consumidores. Y finalmente a esto se agregan temas relacionados con transferencias transfronterizas, que son muy importantes para algunos países. En nuestro caso, Chile, ¿cierto?, es más bien un originador de transferencias transfronterizas que un receptor de las mismas, como ocurre en otros países. Esto nos da entonces el trasfondo para lo que está en el proyecto de ley. Vemos que esto no es la primera vez que se discute este tema. Desde el 2011 se han promovido iniciativas legislativas para crear un registro consolidado de información crediticia para conseguir los beneficios que acabamos de mencionar, y esta iniciativa, tanto en su contenido como en su timing, a nuestro entender, permitiría lograr ese objetivo. En este proyecto, ¿cierto?, tenemos como administrador del registro de crédito a una institución pública, a la CMF, y a reportantes a todos los oferentes de crédito, sean bancarios o no bancarios. Entonces tenemos en primer lugar a los bancos, luego los emisores de tarjetas de crédito, cooperativas, cajas de compensación, otro tipo de instituciones crediticias, y donde se excluye el Banco Central por el hecho de que no otorga crédito a las personas, la tesorería y a Corf. En términos del titular de la información, es decir, quien es dueño de la información es la persona natural o la persona jurídica, por lo tanto quienes tienen acceso a esta información son reportantes, los mandatarios de los reportantes, los deudores o los terceros autorizados por esto, y por lo tanto se requiere el consentimiento expreso del deudor para acceder a la información positiva. Y del lado de la información comercial se considera la deuda morosa, la deuda al día y ¿cierto?, cuáles son los derechos de los deudores, en particular
respecto de las características y el acceso a esta información, incluyendo el derecho a la actualización, rectificación, a cancelar datos, y todos los derechos son gratuitos e irrenunciables. Con estas definiciones, este proyecto ampliaría la cobertura informativa respecto de las obligaciones crediticias de manera sustancial. En particular, en el caso de los créditos de consumo, prácticamente se duplicaría el acceso a la información, considerando todo el crédito de consumo que corresponde a las entidades no bancarias, es decir, a las casas comerciales, a las cooperativas de ahorro y crédito, a las cajas de compensación y el crédito automotriz, que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. En el caso del crédito hipotecario, lo que se agregaría es más limitado, estaría en el orden del 10%, por el hecho, ¿cierto?, de que hay una concentración mayor del crédito hipotecario en los bancos, y son fundamentalmente las mutuarias de crédito hipotecario las que entrarían dentro del perímetro de este registro. La aprobación de este proyecto, por supuesto, entrega responsabilidades importantes a la CMF, que seguramente Kevin va a mencionar con mucha mayor propiedad, pero en el fondo tenemos plazos bien estrictos que entrega este proyecto. La ley comienza a regir 20 meses luego de su publicación. La CMF tiene que crear y tener habilitado el registro de deuda consolidada antes de 15 meses desde la publicación de la ley, tiene que dictar las normas generales, y todo esto, por supuesto, requiere tecnología, capital humano y recursos, y es importante que la CMF cuente con esos recursos para poder cumplir adecuadamente con esta función. En el proyecto también se tiene cuidado en asegurar consistencia con otros cuerpos legales. En particular, se establece que la información del registro tendrá carácter reservado, de acuerdo al artículo 28 del DL 3538, que es la ley orgánica de la CMF. Este marco de reserva de la información permite, en todo caso, que la CMF comparte información con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Consejo de Estabilidad Financiera, cada uno de los cuales lo usamos, ¿cierto?, para nuestros propósitos, en el caso del Banco Central de Chile, para el análisis estadístico y para cumplir con nuestras responsabilidades de apoyo o de preservación de la estabilidad financiera. Entonces, por eso esta información es bien importante poder usarla nosotros. Nosotros actualmente tenemos acceso a la información de crédito bancario, nunca se ha filtrado información de ese tipo, tenemos muchos mecanismos internos de resguardo de la privacidad de los datos, así que es un requisito que estamos en condiciones de garantizar. Por otro lado, para lo que no está regulado en este proyecto, se establece que regirá supletoriamente la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, y esta puede requerir municiones adicionales para su compatibilidad con el proyecto de ley de FinTech que se está tramitando en el Congreso. Y esto es especialmente relevante en el caso de desarrollo de esquemas de finanzas abiertas o de Open Banking en Chile. Por último, quería enfatizar, ¿cierto?, cómo este proyecto de ley se hace cargo de la protección de los derechos de las personas y de asegurar equidad en el acceso al crédito. Entonces, primero, en lo que se refiere a privacidad y seguridad de la información, hay resguardos bien específicos para este efecto. En primer lugar, requiere consentimiento expreso del deudor para conferir acceso a la información positiva a otros acreedores. La información crediticia solo se debe usar para la evaluación de riesgo en el otorgamiento de crédito, a diferencia de modelos que existen en otros países, en la cual la información de los deudores puede ser administrada por múltiples entidades privadas, en este caso una entidad pública, la CMF, la que administrará centralizadamente la información, con lo cual esos riesgos de conflictos de intereses que mencionaba tienden a evitarse. Y por último, hay obligaciones de reserva y estándares de seguridad para los reportantes, siguiendo los criterios establecidos también por la CMF. En cuanto a la equidad en el acceso al crédito, lo que ocurre con este proyecto es que se reducen los espacios para la discriminación arbitraria, porque facilita una identificación más adecuada de los buenos y de los malos pagadores. Esto tiene efecto en la oferta de crédito. Esto incide sobre las tasas de interés
que entonces pasan a reflejar el verdadero riesgo del deudor, no el que se supone que tiene en función de algún atributo de ese deudor, e incentiva la participación de los buenos pagadores, y sobre las personas, ¿cierto?, hace que los sujetos de crédito sean evaluados en función de información objetiva y no subjetiva o indirecta, y se favorecen los depositantes con mayor capacidad de evaluación de los riesgos. Esto entonces ayuda a reducir el sobreendeudamiento, dificulta el endeudamiento simultáneo, porque ahora distintos oferentes van a tener información auténtica sobre el deudor, los acreedores pueden evaluar correctamente la situación de ese deudor y se evita el sobreendeudamiento derivado de estas asimetrías de información y las restricciones de acceso injustificadas, desincentivando el crédito informal. Entonces, con todo esto, presidente, en nuestra opinión, contar con un registro de deuda consolidada en Chile es una herramienta muy importante para preservar la estabilidad financiera y apoyar también un buen manejo de las finanzas por parte de los hogares. Un registro consolidado generaría efectos positivos para el funcionamiento del mercado del crédito, pero tanto para las personas como para las instituciones financieras. Este es un proyecto que no está hecho solo pensando en las instituciones financieras, está hecho pensando también en las personas y estos problemas de sobreendeudamiento que hemos visto recurrentemente en Chile. Nosotros hemos expuesto reiteradamente sobre la importancia de avanzar en esta dirección y este es un momento bien oportuno para hacerlo, teniendo, por cierto, en cuenta la necesidad de que la CMF cuente con los recursos adecuados para administrar, para hacerse cargo de las funciones que aquí se le asignan. Con eso concluyo, presidente, y quedo disponible para las preguntas o comentarios que quisiera hacer la comisión. Muchas gracias, presidente Mario Marcel. A continuación vamos a abrir la posibilidad de hacerles inmediatamente consulta a usted para después escuchar al vicepresidente del Mercado Financiero. Diputado Mellado ha solicitado la palabra. Sí, gracias, presidente. Estimado don Mario, estimado presidente. La verdad es que en la última parte, la verdad es que ya está todo, casi todo está consolidado. Las casas comerciales están integradas en un 95% de la consolidación de deuda ya, prácticamente, digamos, porque casi todas son de banco. Y un 5% que queda van a estar consolidadas en junio. Por lo tanto, no sé si es marginal el proyecto que se está viendo en este momento o no, porque ya el grueso de la deuda ya está consolidada entre los bancos y las multitiendas. Sobre lo segundo, en sus gráficos hablaba de Francia. Francia no consolida la información positiva, pero aparece mejor rankeado en sus gráficos. Por ejemplo, hay otros de Gran Bretaña, creo que si no me equivoco ahí, o Alemania, solo consolidan la información positiva, mayor a $150.000, y aparece mejor rankeado que Chile. Entonces, eso me llama a una reflexión, presidente. Y por último, esta regla que estamos haciendo elimina el actual sistema de información que maneja en la Comisión de Mercado Financiero, que se conoce como el R04, o se va a hacer en paralelo con el mayor costo, que significa, son las tres cosas. Una, ¿para qué seguimos con esto si ya el grueso de la deuda de las grandes tiendas y las pequeñas que van a hacer en junio, más la banca, va a estar todo consolidado este año? ¿Cómo se hace la muestra de la deuda consolidada positiva, donde en Francia aparece mejor que nosotros, en Alemania también? Entonces me preocupa ese punto. Y sobre el tema que se elimina el sistema de información, ¿cómo se va a duplicar o no el sistema de información y el trabajo en esta deuda, presidente? Muchas gracias. Ofrezco la palabra a algún otro diputado que la esté. Yo solamente hacer un comentario, señor Marcel. Evidentemente que este proyecto favorece principalmente a las instituciones financieras y también podría indirectamente favorecer al Banco Central en la información que maneja. Pero yo no he visto ninguna marcha hacia la Plaza de la Dignidad, ni a lo largo del país de las personas o consumidores que quieran este registro. No he visto ninguna manifestación pública solicitando este registro por parte de los consumidores y las personas, ¿no? A no ser de que este viernes haya una marcha en la Plaza de la Dignidad pidiendo que se cree este registro.
De tal manera que claramente este registro es un instrumento y una herramienta principalmente que favorece, por cierto, el trabajo del Banco Central y a la vez es de las instituciones financieras, porque yo no le veo utilidad para los consumidores individuales, porque cada persona maneja su información de cuál es su nivel de endeudamiento y sabe perfectamente cuál es su capacidad de poderse seguir endeudando más adelante. Entonces, si bien es cierto, entiendo hacia dónde apunta el proyecto, pero no veo los beneficios, ¿ah? Porque incluso más, aquellas personas que incluso están al día en las deudas no reciben ningún beneficio adicional por parte de las instituciones financieras. Ninguno, que yo no conozco a nadie que me haya dicho que porque está al día al pago de las deudas, la institución financiera o la que corresponde le ha hecho algún trato especial o ha mejorado las condiciones, de tal forma que, entendiendo cuál es el objetivo macro que persigue esto, en términos más micro, no le veo cuál es el beneficio para los consumidores y para las personas de este proyecto. Le ofrezco la palabra a algún otro parlamentario. No hay ninguno. Tiene la palabra don Mario Marcel. Muy bien, muchas gracias, presidente, por estas preguntas y comentarios. Se me olvidó mencionar que vengo acompañado de la gerente de la División de Política Financiera del Banco Central, Solange Bernstein, del gerente de Regulación Financiera, Gabriela Parisi, y del fiscal del banco, Juan Pablo Araya. Así que si le parece, presidente, algunos temas le voy a pedir a ellos que los desarrollen, ¿eh? Entonces yo me voy a concentrar en el primero, el tercero y el último, en las preguntas suyas en particular. Respecto de la incorporación de las casas comerciales, efectivamente, cierto, las carteras de crédito, de tarjetas de crédito de las casas comerciales se han ido incorporando al sistema bancario en la medida, cierto, de que han pasado a ser administradas o vendidas, cierto, a instituciones bancarias. Eso ha ayudado a mejorar algo la información, por supuesto ha aumentado la cobertura del sistema, del sistema de información al interior de los bancos, pero al mismo tiempo tenemos que considerar que hay segmentos de créditos de consumo no bancarios que han tenido un crecimiento importante. Por ejemplo, ¿cierto? El segmento de mayor crecimiento en los últimos años es el crédito automotriz. Junto con eso, ¿cierto? Hay otros oferentes de crédito, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, que aún, ¿cierto?, se mantienen fuera de este sistema. Y tenemos que pensar que cuando hablamos de asimetría, es asimetría en las dos direcciones, es decir, bancos que no conocen endeudamiento con instituciones no bancarias e instituciones no bancarias que no conocen endeudamiento con el sistema bancario. Respecto del sistema de información bancaria, no se modifica y eso lo puede desarrollar también a continuación Solange. Y por último, respecto del registro de intereses de los consumidores versus las instituciones financieras. Yo diría, presidente, bueno, ¿cierto? Una respuesta fácil a esto podría ser que bueno, muchas veces se legisla sobre cosas que no son necesariamente demandas en la Plaza de la Dignidad, pero creo que tenemos un vínculo que en realidad sí existe, que es lo que de manera genérica, ¿cierto? Se ha dado en llamar el costo de la vida. Nosotros los economistas, cuando hablamos del costo de la vida, normalmente, ¿cierto?, pensamos en el IPC. Pero, ¿cierto?, en lo que ha sido toda la experiencia de estos últimos 2 años, el tipo de demandas, de reclamos de la gente, nos damos cuenta que dentro de su concepto de costo de vida tiene un lugar muy importante el tema del endeudamiento, y el crecimiento y la concentración y la carga de deuda que muchos hogares acumularon en años anteriores, tiene alguna relación, ¿cierto? Tiene, a nuestro entender, importante con el malestar que ha manifestado segmentos importantes de la población. Entonces la pregunta respecto de eso no es, ¿cierto?, si
si las personas conocen la existencia de un registro de deudores, sino que es si en sus decisiones de endeudamiento, ¿cierto? Tienen la información y los oferentes de crédito tienen también la información que les permita ¿cierto? Llevar o tener un control sobre sus niveles de endeudamiento en el tiempo. ¿Ah? Y en Chile, por la existencia de estas asimetrías de información, así como la fluidez de del acceso a algunas fuentes de crédito, lo que nos encontramos es que efectivamente hay segmentos de la población que tienen problemas objetivos de sobreendeudamiento, y ese sobreendeudamiento tiene que haberse producido de alguna manera. No se produjo necesariamente porque la gente deliberadamente quisiera sobreendeudarse, sino que porque simplemente le llegó una oferta, surgió una oportunidad, ¿cierto? Y tenía, ¿cierto?, una fuente de crédito disponible que no le ponía problemas si es que tenía otras deudas, ¿ah? Y a veces dentro de los mismos hogares, ¿cierto?, una misma persona, a veces las personas miran de manera separada, ¿cierto?, las deudas que tienen con un tipo de institución, miran las cuotas, no siempre, ¿cierto?, se evalúa el costo crediticio equivalente, que hace ya años que se viene informando. O sea, no podemos suponer que existe un grado suficiente de educación financiera, que existe un nivel suficiente de información para que las personas siempre, o sea, para que podamos suponer que las personas siempre van a tomar decisiones 100% racionales y por esa vía van a evitar el sobreendeudamiento. Si a eso usted le agrega, presidente, lo que mencionaba hace un momento, el que muchas veces las asimetrías de información se transforman en un en un elemento de marketing para colocar un determinado producto, lo que vemos es que no tenemos bien alineados ¿cierto?, los incentivos y la información de oferentes y demandantes de crédito. Entonces, nos parece a nosotros que este es un proyecto que responde y contribuye al bienestar de los consumidores. La otra dimensión de esto tiene que ver con el costo del crédito. El costo del crédito, ¿cierto? Cualquier tasa de interés normalmente es producto de una tasa base más un spread que refleja el riesgo de la operación, el riesgo del deudor, la existencia o no de garantía. En el caso de los créditos de consumo, en general, esas garantías no existen, por lo tanto son los créditos que son más caros dentro del mercado, ¿cierto? En esos casos, en la medida que no existe información completa sobre la situación financiera de los deudores, por supuesto, en esos casos los riesgos van a ser inevitablemente mayores. Y al ser inevitablemente mayores, el spread que refleja ese riesgo también tendrá que ser mayor. Ahora, yo creo que es importante, y con esto concluyo, presidente, el recordar que en este caso, quien es dueño de la información es el deudor. Por lo tanto, el acreedor, las instituciones financieras a las que usted se refería, no es que tengan un acceso irrestricto y discrecional a la información de los deudores, son los deudores los que autorizan el acceso a su información crediticia. ¿Ah? Por lo tanto, sigue siendo, creo que esto también coloca algo más de poder, de responsabilidad en manos de los propios deudores. Entonces, en ese sentido, por lo menos nuestra visión es que este es un proyecto que no está pensado exclusivamente en el beneficio de los acreedores, o sea, los acreedores dentro de todo, ¿cierto?, cuando le aplican una tasa de interés más alta a un deudor que era menos riesgoso, ganan plata, sino que toma en cuenta necesidades de los propios usuarios del crédito, de los propios clientes, y contribuye, ¿cierto?, a un acceso más igualitario, más barato, por la reducción del riesgo que se produce al tener más información, y también contribuye a contener el crecimiento excesivo del endeudamiento de los hogares.
Respecto de los otros puntos sobre el ranking de crédito y los sistemas de información, le pediría a Solange si se puede referir a se puede responder esa pregunta en particular. Muchas gracias, presidente. Solange tiene la palabra entonces. No sé dónde está. Gracias, presidente, por su intermedio. Respecto de los rankings que aquí se muestran, es importante destacar que claramente el nivel de deuda que observamos en las distintas jurisdicciones depende de varios factores, no solamente de la información que haya sobre los deudores, sino que también de la profundidad del mercado financiero, la competencia en el sector financiero, el tipo de oferentes de crédito que existe y la capacidad de endeudamiento de esos hogares en cada una de esas jurisdicciones. Así que acá simplemente lo ponemos en términos gráficos de cómo nos vemos nosotros en Chile respecto de otros países en términos de nuestro nivel de crédito de consumo, que llama en algo la atención, que efectivamente es mayor que en otros países emergentes, porque la profundidad de nuestro sector financiero y nuestra banca también es mayor, pero ahí resaltaría también el punto que hacía el presidente Marcel respecto de cuando miramos la heterogeneidad de los hogares, donde en algunos casos vemos que hay efectivamente sobreendeudamiento. Y en algunas de las láminas que presentamos, mostramos justamente como en el caso de algunos hogares, especialmente los de menores ingresos, el nivel de deuda de los hogares es bastante alto, con una carga financiera que supera en algunos casos el 40%, o sea que destinan más del 40% del ingreso a pagar deuda. Por lo tanto, tenemos algunos hogares que efectivamente se encuentran con un nivel de sobreendeudamiento mayor. La evidencia que tenemos es que justamente cuando miramos nuestra experiencia internacional, cuando hay mayor información, esos niveles de sobreendeudamiento también son menores y la gestión del riesgo de crédito mejora en beneficio no solamente del sistema financiero, por cierto, sino que de los mismos hogares, que eso es un poco lo que se trata de resaltar en la presentación. Y en ese sentido, en el caso de Chile, efectivamente tenemos un registro de deuda en el caso de los bancos, pero el aporte que existe es bien amplio y significativo, porque están fuera hoy las cajas de compensación, el crédito automotriz, créditos que eventualmente justamente son esos hogares de menores ingresos que tienen acceso a ese crédito y que no es posible tener una visualización completa de su situación de endeudamiento para que justamente puedan acceder a mejores condiciones al poder digamos, tener mejor información respecto de su situación financiera. Así que eso es un poco el marco, digamos. No sé si ahí Gabriel o alguien más del equipo quisiera complementar. Muchas gracias. Bien, no habiendo otras consultas, le pasaríamos la palabra a don Kevin del mercado financiero. Tiene la palabra don Kevin. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer por la invitación a presentar hoy, saludar a todos los diputados y diputadas y desearles también un muy buen año. Si me permiten, voy a compartir una presentación. Perfecto. Entonces, brevemente, quiero referirme a la situación de la cual partimos respecto a la situación del endeudamiento y la información sobre deuda en Chile. Entregar alguna información, quiero aquí hacer complementaria a la que presentó el presidente del Banco Central sobre el proyecto y después las conclusiones por parte de nosotros como Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, esto es un gráfico similar al que mostró el presidente del Banco Central. Muestra para un periodo más largo las colocaciones bancarias de personas sobre PIB, muestra el importante y sostenido crecimiento del endeudamiento en los últimos 20 años, la reversión parcial en el año 2021, y como dijo el presidente del Banco Central también el foco en consumo, en créditos para vivienda. Si nosotros miramos la situación de Chile a nivel internacional, y esto es una comparación también en línea con lo que presentó el Banco Central, donde tenemos en el eje Y el nivel de ingreso per cápita del país, que es una medida bastante gruesa, pero fácilmente construible de su nivel de desarrollo económico, y ponemos el nivel de endeudamiento de Chile en el eje Y. Uno ve que la deuda total
no es excepcionalmente alta, pero de verdad la preocupación que nosotros tenemos y la que motiva en buena parte nuestro apoyo a este proyecto es la que se refleja en el siguiente gráfico, que abre ya los datos agregados de deuda en grupos familiares más desagregados. Estos son datos incompletos, porque son los datos de los cuales nosotros disponemos en forma granular ahora justamente en nuestro registro de deuda. Y por lo tanto son los datos de deuda bancaria, y hasta julio no tenemos, y todavía no incluyen los datos de los emisores de tarjeta, y por cierto no incluyen varios de los datos que se han mencionado acá en términos de empresas de crédito automotriz y más. Entonces esto es una foto quizás conservadora de la situación de endeudamiento. Y lo que muestra esto es qué porcentaje de familias tiene cargas financieras. Y la carga financiera lo que mide, señor presidente, es qué porcentaje de su ingreso se va a pagar solamente deuda. ¿Lo puedo interrumpir un segundo? Claro. Puede ser una pregunta para Mario Marcelo, para usted. En relación al PIB, ¿cuál sería lo ideal el endeudamiento de la familia? ¿Ya? En relación al PIB. Y por otro lado, ¿cuál debiera ser en relación a los ingresos de la familia de acuerdo a estimaciones de ustedes? Por poner un ejemplo, cuando a uno le prestan un préstamo hipotecario, dice que no puede ser el dividendo mayor al 25% de los ingresos de uno. Entonces, es decir, en términos macro, ¿cuál sería lo ideal? ¿Qué porcentaje del PIB debiera estar el endeudamiento, o bien cuánto las deudas personales de las familias, qué porcentaje de su ingreso debiera ser? Perfecto. Mira, yo creo que desde nuestra perspectiva me voy a referir más bien a la situación de los hogares individuales y las personas, porque de verdad eso efectivamente importa tanto para el bienestar de las familias como para sus posibilidades de cumplir con las obligaciones. En general, un referente es que niveles de carga financiera que son sobre el 30%, donde el 30% de los ingresos se dedican a pagar deuda, es ya una situación preocupante. Entonces, en ese contexto, señor presidente, si nos vamos a los datos de la deuda bancaria en Chile, tenemos casi un cuarto de los deudores con cargas financieras mayores al 40% y un 16% con carga financiera mayor al 50%. Estamos hablando de 800.000 personas que dedican más de un 50% de sus ingresos solo en servir deudas. Y eso es un nivel que es preocupante. Tanto así que nosotros, cuando avanzamos con la normativa de Basilea III el año pasado, establecimos un cargo de capital diferenciado para los bancos cuando efectivamente la carga financiera excedía el 50%. Un banco tiene que tomar provisiones y poner capital adicional cuando presta por sobre este límite, porque es un límite que se considera de alto riesgo. Entonces, a su pregunta, presidente, y después podemos volver a la cifra agregada a nivel individual, cifras de sobre 40, 50 ya son cifras del todo preocupantes, porque el hogar tiene un espacio muy pequeño para poder absorber caídas en el ingreso, necesidades imprevistas, y por lo tanto se ve rápidamente en una situación compleja de pagos. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros vemos es que tenemos un registro de deuda en Chile que es incompleto e imperfecto. Es incompleto porque tiene información negativa, información de morosidad para todas las categorías de deuda, pero información positiva para un subconjunto de esa categoría. Esto es algo que lo mencionó el presidente del Banco Central. Deudas como las mutuarias, hipotecarias, las cajas de compensación, crédito automotrices y otras están fuera del registro. Esto no es solamente una preocupación que ha levantado el Banco Central por varios años, y las BIF en su momento, sino que es un punto que se nos ha levantado sistemáticamente cuando hacemos revisiones del sistema financiero con el Banco Mundial y el Fondo, o cuando hemos discutido la situación económica de Chile con la OCDE. Todas estas organizaciones en reiteradas ocasiones destacan la importancia de ampliar el registro de deudores positivos
para evitar el sobreendeudamiento, promover competencia y fortalecer la estabilidad financiera. Y quizá un punto importante, y con esto ir abordando una de las preguntas que se le hicieron al presidente del Banco Central, este es un mercado que es dinámico. Entonces uno va viendo cambios en el mercado crediticio que eventualmente pueden ir haciendo más grande la brecha que lo que tenemos hasta ahora. Entonces, por ejemplo, la entrada de nuevos actores, el desarrollo de lo que se ha llamado la industria fintech, son actores que no son regulados, que eventualmente prestan a personas, que prestan a empresas y que estarían fuera de esta deuda. O, por ejemplo, productos como las securitizaciones de deuda en el marco actual quedan fuera del registro. Entonces, esto no solamente es una foto, sino que una película, y la película sugiere que conforme también el sistema financiero va innovando, este problema de baja cobertura se puede ir agravando. Ahora, ¿por qué es importante? Y yo creo que acá coincidimos plenamente con el Banco Central. Es sobre todo importante para los deudores. Uno, porque más información permite mejorar las condiciones crediticias, y se habla de las tasas, pero creo que también es importante destacar el plazo y eventualmente las garantías de los buenos pagadores. Y esto tiene mucho que ver con la posibilidad de aportar el historial crediticio y beneficiarse de poder acceder a un crédito no con el banco que uno tuvo una deuda, no con la caja de compensación con la cual uno tuvo una deuda hace 3 años, sino que con otro oferente que ofrezca mejores condiciones. Y esto también es importante porque permite o hace más fácil que nuevas entidades, ya sean tradicionales o no tradicionales, entren en el mercado, que compitan contra la banca y los actores establecidos, y por lo tanto tengan una oferta que en términos de condiciones y calidad sea mayor. Entonces este tema de competencia y mejores términos es un punto central. Y el segundo punto es que efectivamente compartimos la visión que plantea el presidente del Banco Central, que hay un problema real en Chile con el endeudamiento de los hogares. Y por lo tanto este proyecto tiene la ventaja de contribuir a proteger al consumidor, de mejorar la gestión de riesgo y finalmente mejorar la estabilidad financiera. ¿Por qué protege al consumidor? Porque se crean condiciones que permiten controlar de mejor manera el sobreendeudamiento, mejorando tanto la información que queda en un solo registro consolidado de la deuda de las personas, como la posibilidad de aquellos actores financieros que se estén comportando de una manera prudente de poder identificar quiénes son las personas que tienen una carga financiera muy alta. Y en esto es una pieza complementaria muy importante a leyes que se acaban de pasar y normas que acaba de sacar la CMF. Ya les comenté la norma de Basilea III que establece mayores cargos de capital para créditos de consumo que se consideran riesgosos. Pero yo creo que también es importante enfatizar el proyecto, la ley ahora promulgada esta semana de protección del consumidor, que en su artículo 17.9 establece que los oferentes crediticios deberán analizar la solvencia económica de los deudores antes de prestar. ¿Y cómo pueden hacer eso en forma fidedigna y eficaz si es que no tienen un registro actualizado de información? Más aún, la ley dice que para hacer este análisis tienen que usar información obtenida de medios oficiales. Entonces, si los medios oficiales son imperfectos, son incompletos, lo que se busca con esa ley, una indicación que surge en la Comisión de Hacienda del Senado, va a ser incompleta. Y obviamente, como dijo el presidente del Banco Central, es una pieza importante para un sistema financiero que sigue siendo robusto porque se hace una buena gestión de riesgo-crédito. Entonces, quizás acá esto puede entenderse mejor con 2 ejemplos muy concretos y que son bastante en línea con algo que mencionó Mario en su presentación. ¿Cómo uno ve que un proyecto como este puede proteger ante el sobreendeudamiento? Un buen ejemplo es justamente la persona que decide invertir en varias propiedades solicitando múltiples créditos en mutuarias de crédito. Cada uno de esos créditos no aparece en el registro de deudores y por lo tanto el resto de los prestamistas es ciego al hecho que el deudor puede tener 1, 2 o 3 y por lo tanto puede hacer ofertas que son imprudentes y irresponsables y por lo tanto pueden llevar a un nivel de endeudamiento que es excesivo. Y muchas veces la gente no se mete en estos problemas buscando un sobreendeudamiento, sino que no entiende el hecho que el ciclo inmobiliario genera
vacancias, no entiende los costos completos de tener una propiedad y por lo tanto se sobreendeuda y genera un problema para él y para su familia. Ese es el problema que estamos tratando de evitar. El otro problema es justamente el amarre que termina generándose en personas con su proveedor de crédito. Por ejemplo, pensemos en una persona que es afiliada histórica a una caja de compensación y que gracias a ella ha ido financiando su microemprendimiento, ha ido teniendo un excepcional comportamiento pago y decide expandirse o decide postular a un crédito hipotecario y no tiene cómo mostrar en forma eficaz al otro oferente crediticio que esta persona viene pagando 3, 4, 5 años todos los meses el 100% de su deuda, porque no puede portar esa información, porque lo que ve el banco o la cooperativa es solo una pieza de la foto. Entonces yo creo que estos son al final, señor presidente, los dos puntos por lo cual nosotros pensamos que este proyecto es un proyecto que no beneficia principalmente a la banca, sino que a la larga beneficia a las personas porque se reduce el sobreendeudamiento y porque obtienen mejores condiciones. ¿Qué hace el proyecto? Como ya se presentó, crea una figura que se llama el registro de deuda consolidada que administraría la CMF. En este registro se incluye información negativa, que es la deuda morosa, y al día, que es el stock de información positiva. Se amplía el número de entidades y lo que se hace es ser explícito e incorporar los que ya estaban, bancos, cooperativas de mayor tamaño, emisores de tarjeta, pero se introducen compañías de seguros, mutuarias, cooperativas no supervisadas por la CMF, que en ciertas regiones son muy relevantes como oferente de crédito, las cajas de compensación, por cierto, y aquí la facultad para que la CMF, a través de una norma de carácter general, con consulta previa, pueda ir ampliando el registro de deuda conforme aparezcan nuevos actores que son relevantes, como dije, la industria es dinámico. También amplía el acceso al registro de deuda, pueden acceder los reportantes, por cierto los deudores, que son los dueños de los datos, y mandatarios, que son entidades que pueden ayudar a los clientes a obtener mejores condiciones, a gestionar su ingreso y por lo tanto mejorar su situación financiera. Con esto entonces lo que hace el proyecto es completar la sección oscura de esta tabla y ampliar el set de información disponible. Un segundo punto, y creo que esto es algo que es importante, incluso si el proyecto avanzara poco en la cobertura, es un proyecto que fortalece los datos que se van a recolectar. En primer lugar, porque se extiende a personas naturales, siendo que la ley de protección de datos de la vida privada es solo para personas, entonces da un perímetro de resguardos a las pymes. Segundo, porque da expresas facultades a la CMF para establecer estándares de seguridad a los reportantes y mandatarios, cosa que es crucial en el día de hoy con los riesgos que hay por ataques cibernéticos o pérdidas de información. Establece derechos a deudores claros de autorización. Solo se puede acceder a la información positiva si es que se autoriza. Derecho al olvido, estableciendo claramente una ventana de 5 años. Actualización, rectificación o complementación y cancelar los datos cuando corresponda. Y finalmente, un punto importante es que acá se establece una facultad explícita de que si los reportantes incumplieran en estos derechos o los otros actores, por ejemplo, los mandatarios incumplieran, la CMF tiene la posibilidad de multar y eventualmente incluso sacar del registro a aquellos actores que no están cumpliendo con la ley, lo cual da una capa de seguridad muy relevante para los deudores. Entonces, acá les dejo estos esquemas que en forma muy sintética explican cómo es el flujo. La empresa reportante reporta a la CMF construiría este registro de deudores, los reportantes tienen acceso a este registro, pero como les dije antes, con estas condiciones específicas de consentimiento previo, y también la ley es muy explícita en decir que con la sola finalidad de evaluar el riesgo comercial, y por cierto también el flujo que se genera cuando el deudor se da cuenta que hay un problema, se contacta con la institución financiera que tiene que actualizar, rectificar en un plazo que establece rígidamente la ley. Entonces, para finalizar, señor presidente, nosotros vemos con muy buen ojo este proyecto, pero tenemos
tres preocupaciones que nos gustaría plantear a la Comisión. La primera es que esto es un proyecto que requiere de recursos relevantes para la Comisión para el Mercado Financiero de hacerlo bien. En primer lugar, tiene una serie de desarrollos tecnológicos que necesitamos realizar. Si bien nosotros ahora gestionamos la base, la información que llega a través del artículo 14, acá hay un proceso de consentimiento que es particularmente complejo y que requiere ser efectivamente gestionado. Segundo, necesitamos personas que podamos poner a trabajar en supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad y protección de datos, y lo que les acabo de decir en el lámina anterior. Y finalmente necesitamos funcionarios para poder dar una ágil respuesta ante reclamos de la ciudadanía porque las entidades no están respondiendo o porque tienen alguna duda al respecto. Entonces, la verdad es que consideramos que el informe financiero que presentó el Ministerio de Hacienda es un mínimo, un piso para la implementación de este proyecto que es ambicioso y para hacerlo bien requiere recursos. Segundo, el plazo es estrecho. Nosotros sugerimos un plazo algo mayor de lo que se plantea en la ley, 24 meses para la habilitación, justamente porque al trabajar con registros de deuda de las personas, información de deuda, tenemos que ser particularmente cuidadosos que esto se haga con los requerimientos de seguridad, con los estándares adecuados y que se vaya probando y poblando esta base con tiempo, porque desafortunadamente la experiencia muestra que una vez que esto esté montado siempre hay un periodo de prueba, y ese periodo de prueba tiene que ser un periodo de prueba donde las consecuencias son de los reportantes y no de los deudores. Y finalmente, señor presidente, creo que el proyecto podemos ser un poco más explícito en la reacción respecto a que lo importante es que se reporte no solamente la deuda directa, sino que la indirecta y la contingente. Y la contingencia incluye las líneas de crédito, porque de nuevo la situación de endeudamiento no solamente pasa por las líneas giradas, sino que las líneas disponibles a la hora de evaluar los riesgos. Entonces, con todo, creemos, presidente, que de verdad estamos al debe como país con nuestro sistema de información. El Banco Central lo ha dicho por años, distintos organismos nos lo han dicho nosotros. Tenemos un desarrollo del endeudamiento que no viene de la mano con nuestro sistema de información. Creemos que al avanzar con este proyecto estamos generando un verdadero activo reputacional que favorece a los deudores, permitiéndoles mayor movilidad y aumentando la competencia. En ese sentido, un proyecto que es complementario a otras iniciativas parlamentarias como el proyecto de portabilidad y otras iniciativas que buscan mayor acceso en el sector financiero. Creemos que un registro más amplio de deuda permitiría controlar de mejor manera el sobreendeudamiento, reduciendo casos de excesiva carga financiera que sí son un problema. Y como les dije, es un proyecto que complementa otras iniciativas que acaba de aprobar el Congreso que justamente buscan evitar ese sobreendeudamiento. Y finalmente, eso es información que es importante para una adecuada gestión de riesgo por parte de las entidades financieras, porque no olvidemos que detrás de los balances de los bancos y las cooperativas están los depósitos y ahorros de muchas personas que hacen un esfuerzo muy grande por generar esos ahorros. Entonces tenemos que guardar una preocupación muy cercana por ello y por cierto el seguimiento de riesgo agregado al Banco Central. Creemos que el proyecto aborda correctamente la ampliación de reportantes, están los que hoy son relevantes y se establece una flexibilidad que permite que no necesitemos ir cambiando esto legalmente, sino que se pueda ir innovando. Y creemos que el proyecto también establece resguardos importantes. Con todo, señor presidente, creemos que es importante avanzar con este proyecto y coincidimos también con el Banco Central que la actual coyuntura, donde los retiros y el apoyo fiscal han permitido bajar la deuda, la carga financiera, es una ventana de oportunidad para avanzar y tener un marco regulatorio y legal adecuado para evitar volver a incurrir algunas de las preocupaciones que se han materializado en los últimos años. Con eso termino, señor presidente. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted. Solamente para el señor Marcel, sobre el endeudamiento de los hogares, ¿cuánto debería ser el porcentaje ideal del PIB? Sí, gracias, presidente. Mira, aquí hay dos cosas que son relevantes para responder a esa pregunta.
Primero, que es muy distinta la relación deuda-PIB dependiendo de las características de la composición del crédito, ¿cierto? Es distinto tener una misma proporción de crédito respecto al producto cuando es puro crédito hipotecario a que si fuera puro crédito de consumo. El crédito de consumo en general involucra mayor riesgo, es más corto, ¿cierto? Es más sensible a la variación de las tasas de interés, etc. En Chile, como mostró Kevin en una de las primeras láminas de su presentación, en términos de la relación de crédito sobre producto, estamos algo por encima de la línea que relaciona ingreso per cápita con ese ratio. Pero en términos de la composición del crédito a los hogares, nosotros estamos más o menos alineados con lo que corresponde a nuestro nivel de desarrollo para el crédito hipotecario, pero estamos por encima de lo que nos corresponde a nuestro nivel de desarrollo para el crédito de consumo. Y luego la otra consideración es que lo que es más relevante desde el punto de vista de los hogares no es necesariamente la deuda en relación al ingreso, sino que la carga financiera, es decir, cuánto del ingreso de los hogares se va en el pago de sus obligaciones financieras mensuales, anuales, etc. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay países desarrollados que tienen mayores niveles de endeudamiento, a lo mejor en esos países la carga financiera no va a ser muy distinta, porque tienen tasas de interés menores que nosotros. Y entonces, cuando miramos esa métrica de carga financiera respecto a los ingresos, cifras como la que mencionaba Kevin es también las que nosotros consideramos prudentes, cifras en torno al 25-30% de los ingresos de los hogares destinados al servicio de la deuda parece un límite prudente. Cuando se excede ese límite, muchas veces los hogares comienzan a enfrentar dificultades. Y en ese sentido le quería agregar, presidente, que nosotros llevamos unos 15 años trabajando en temas de educación financiera, manejamos una serie de programas de educación a los estudiantes, apoyo a los profesores en lo que tiene incorporado dentro del currículum, pero y eso en buena medida ha estado motivado porque cuando se ha medido en Chile el nivel de educación financiera de la población, normalmente estamos relativamente bajos. Eso se ha medido, por ejemplo, en la propia prueba PISA, se ha medido para los estudiantes chilenos y hay una proporción muy alta, desproporcionadamente alta, que muestra bajo conocimiento de nociones muy básicas de temas económicos, financieros. Entonces, por eso es que hemos estado trabajando todo este tiempo, pero por supuesto es un trabajo de hormiga en el cual además participan muchas instituciones y que rinde frutos a largo plazo, pero en el corto plazo es importante poder apoyarse en este tipo de iniciativas para limitar estos riesgos de sobreendeudamiento que han pesado harto sobre muchos hogares en los últimos años. Solo hacer un comentario. De acuerdo a lo que decía don Kevin en relación al financiamiento. Parece que es la tónica de este gobierno en sus últimos días de mandar puros proyectos que no están financiados permanentemente, como estamos frente a una nueva pensión garantizada universal aquí parece. Porque ustedes están planteando que el financiamiento no se condice con la pega que van a tener. Así que vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos conseguirle algún impuesto que se suba por ahí para que haya el financiamiento, para que no tengan problemas, don Kevin, de recursos económicos. Señor presidente, como puse en la presentación, el informe del proyecto tiene un informe financiero. Sí. Lo que nos preocupa es que en la discusión no se vaya a bajar ese mínimo. A veces la gente puede pensar que esto se hace con alguna holgura y la verdad es que no. Yo creo que lo que nosotros pensamos que el informe financiero que considera el Ministerio de Hacienda es el mínimo para hacer esto bien. Así que creo que estamos siendo cuidadosos y prudentes al mencionárselos acá en la comisión, señor presidente, porque creo que lo que nos importa acá es que esto se apruebe y se haga bien. Y segundo, creo que acá un punto que levantó Mario que me gustaría reforzar es efectivamente acá hay un esfuerzo coordinado de diversas instituciones públicas
en avanzar en educación financiera, pero tristemente falta mucho por avanzar. Y lo que a veces uno piensa que son conceptos que podrían ser fácilmente construibles, como cuál es mi nivel de deuda, no lo son. Entonces creo que cualquier herramienta que vaya ayudando a que por un lado se mejore la educación de la población en términos financieros y por otro la información que se le entregue sea consolidada y simple, creo que son dos piezas de una misma tijera que va cortando este problema. Entonces yo creo que por ahí a veces pensamos que es fácil para todo el mundo juntar deudas, pero la verdad es que o la gente no sabe o muchas veces la gente no tiene tiempo porque llega agotado a su casa, tiene que cuidar niños, entonces estar haciendo matemática financiera no es el mejor uso de tus recursos, entonces hacer fácil ese entendimiento yo creo que eso tiene un tremendo valor. Gracias, señor presidente. Muy bien. Antes de entrar a la sesión, una consulta al diputado Mellado. Lo que pasa, presidente, antes hice una pregunta al presidente del Banco Central, pero no me contestaron sobre que este registro va a eliminar el actual registro de información o van a ser paralelos o sea, me explico, si entran las automotrices, entran todo, van a tener un registro aparte que el registro que tienen los bancos, la institución financiera, conocido como el R04, o se va a juntar todo y todos van a tener acceso al mismo documento. Eso, si me lo pueden explicar. ¿A quién le hace la consulta? El CMF, si quieren. No sé si Mario, Marcelo o Kevin quieren contestarle al diputado Mellado, por favor. Yo respondí que no se eliminaba el sistema actual, pero en términos de la interacción con el mecanismo que aquí se propone, creo que el que mejor puede responderlo es Kevin. Gracias, Mario. Yo creo que acá, a ver, legalmente el proyecto no elimina el artículo 14 de la Ley General de Banco. Yo creo que eso es importante por dos motivos. Uno, porque este proyecto tiene una gradualidad importante en echar a andar el sistema, en implementar los estándares y en ir poblando la nueva base de datos. Entonces, la convivencia del artículo 14 y este nuevo proyecto permite generar esa transición. Segundo, el artículo 14 tiene fines de supervisión netamente y eventualmente hay ciertas herramientas de ese y cierta granularidad de los datos que realmente son propias de la supervisión que es importante mantener, y creo que por ese sentido es importante que se mantenga el artículo 14. Habiendo dicho eso, la expectativa que tenemos como CMF es ir bajando los requerimientos asociados al artículo 14 conforme se vaya poblando esta base de datos, y conforme esta base de datos esté poblada, esta es la base de datos que debiesen ir usando el conjunto de actores del sector financiero para hacer su análisis de riesgo, para poder otorgar condiciones, y en ese sentido sustituyendo gradualmente, pero se mantiene, como les dije, legalmente el artículo 14 por la transición y por eventuales necesidades de supervisión. No sé si con eso respondo su pregunta, señor diputado. Queda satisfecho el diputado Mellado. Bien, queremos agradecer a todas y a todas quienes han participado en esta comisión. Lamentablemente el punto 2 quedó pendiente, que lo veremos en la próxima sesión. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella. Muchas gracias a todas y a todos.